El libro de Lucas, capítulo número 24, del versículo 25 al 31, dice lo siguiente. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Toda la narración que aparece en Lucas capítulo 24 está relacionada con la resurrección del Señor. En el pasaje leído, Jesús tiene una conversación con dos seguidores, a quienes se unió cuando iban camino a Emaús. Estos dos seguidores estaban muy desalentados, y esto lo vemos ahí en el versículo número 17 del mismo capítulo. Y él les dice: ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hablaba de la conversación. Él se une a estos seguidores y les habla de la conversación que ellos tenían, pero Jesús nota que ellos estaban tristes. Y la noticia se había difundido por todas partes con respecto a este acontecimiento que tenía que ver con el juicio y la muerte del Señor. Y ellos le dijeron: es que tú no has sabido las cosas que han acontecido en estos días. Y Jesús les dice: ¿qué cosas? El hecho de que Jesús dijera ¿qué cosas? No significa que no sabía. Ellos aún veían a Jesús como un profeta y aún no se habían dado cuenta de la plenitud de la divinidad del Señor. ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros hoy a través de estos pasajes? Lo primero, la importancia de su palabra. Ahí en el versículo 26, Él les dice: no era necesario, primero, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La importancia entonces de la palabra. El Señor no les mostró a ellos las señales que habían en su cuerpo, en sus manos y en sus pies, o las marcas, sino que les mostró que lo que había ocurrido estaba escrito en su palabra. El Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Jesús dijo: mi palabra es verdad. Y también la Escritura nos manda a nosotros a trazar bien la palabra. Y para eso trazar bien es que tenga la dirección que la palabra tiene y nunca decir lo que la Biblia nunca quiso decir. Y para eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que escudriñar su palabra y creer a la palabra de nuestro Señor, como el mismo aquí se lo indica a ellos. Estaba escrito entonces lo que iba a ocurrir con Jesús,
pero él va y les lee la palabra que hablaba acerca de lo que estaba aconteciendo con él. ¿Qué más nos enseña el pasaje leído a nosotros hoy día? La importancia de la comunión. Versículo número 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto es comunión. Esto es compañerismo. Siempre el Señor va a querer tener comunión con nosotros. Y Él toma aquí el lugar de jefe de casa. Recuerde que Él fue invitado a quedarse. Él fue invitado a quedarse ahí. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde, porque merodeaban los ladrones, era peligrosa la noche. Quédate con nosotros. Él hizo como que se iba a ir de largo en un gesto protocolar, porque no se estaba haciendo el invitado, sino que esperaba que lo invitasen. Y la hospitalidad es parte de la cultura judía, de por lo menos que tuvieran lugar para dormir en la noche y así protegerse de los merodeadores, de los que andaban por ahí asaltando. Entonces, él toma el lugar de jefe de hogar, de padre de familia, toma el pan, lo parte y les dio. Primero bendijo el pan. Tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. 3 acciones. Toma el pan, lo bendice, lo parte y les da. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Cuando tenemos comunión con el Señor, vamos a conocer más de Él, más de su presencia. Mas Él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban las Escrituras en el camino. Cuando tenemos comunión con el Señor, cuando tenemos un tiempo con Él, cuando tenemos cercanía con Él, algo pasa acá adentro. Él nos emociona, nos hace sentir cada vez más su presencia sentida. De ahí entonces, queridos hermanos y hermanas, que este mensaje nos insta a tener comunión con Él. La importancia de tener comunión con el Señor todos los días de nuestra vida. Algo más que nos entrega este pasaje, y es la importancia de la resurrección. En el versículo que acabamos de leer recién, el Señor entonces desapareció, dice. Mas Él se desapareció de su vista. En el versículo 36, y esto es el versículo 31, el versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban, ahora ellos se fueron a avisarle al resto de los discípulos. Cuando dicen, nos ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, fueron tan impactados que no esperaron la noche, se levantaron de inmediato y partieron. Entonces a reunirse con los otros discípulos y decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos estaban contando todo lo que había ocurrido, pero cuando hablaban, el Señor Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué impresionante, qué tremendo esta experiencia para ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo digo. Ahora, diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Por qué? Porque ahí estaba Tomás. Y Tomás, recuerde que tenía que ver para creer. Entonces, la importancia de la resurrección. Como todavía no había sido anunciada la resurrección de Cristo o la resurrección de los muertos, los discípulos entonces pensaban que tenían un fantasma
o que era otro espíritu. Pero él les dijo, no. Pues Jesús les asegura que no es un fantasma, sino que esto es testimonio de la resurrección corporal. En el verso 36, su cuerpo, como en el 31, tenía facultades que trascendían las leyes de la materia ordinaria. Él podía aparecer y desaparecer a voluntad, porque su cuerpo es inmortal. Y también así será el cuerpo que recibiremos cuando nosotros resucitemos de entre los muertos. Esto está en 1 Corintios 15, 42, 50. Así también será con nosotros. Cuando nosotros resucitemos de entre los muertos, así también será nuestro cuerpo. Qué maravilloso. De ahí la importancia de la resurrección. Ahora, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, carecería de contenido el Evangelio y sería realmente un espejismo. El Evangelio si Cristo no hubiera resucitado. Pero el Señor resucitó, es un hecho comprobado, es un hecho concreto, es un hecho real, es un hecho verídico. Entonces nuestra fe se cimienta más aún, se fortalece más cada día al saber que nuestro Señor ha resucitado, venció la muerte, y eso también es para nosotros, que en el Señor también, en Él, nosotros hemos vencido la muerte. Y así como Él resucitó, así también lo haremos nosotros. Qué tremendo, qué maravilloso lo que el Señor ha hecho. También este mensaje nos enseña la importancia de la proclamación. Y esto, aquí en Lucas, fue lo último que les dijo a sus discípulos. En el versículo 46 y 47, Él les vuelve a mencionar a los discípulos. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, la importancia de la proclamación. Y aquí están las últimas palabras del Señor. Las últimas palabras. Y está aquí la comisión para todos nosotros. El mandato del Señor para todos los hijos, para todas las hijas del Señor. Que es proclamar su palabra. Y se predicará en su nombre. El mensaje contiene arrepentimiento, perdón de pecados. Aunque fue dicho en Jerusalén esta comisión, su mensaje tiene un alcance mundial. Tiene alcance mundial, porque es a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Podemos decir, comenzando desde aquí y a todas las naciones. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la importancia de la palabra del Señor para nosotros hoy es vital. La importancia de la comunión con el Señor es vital. La importancia de la resurrección es vital. La importancia de la proclamación es vital. Y después dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Se los dijo a ellos, ustedes son testigos de lo que ha pasado conmigo. Y nosotros hoy somos testigos de lo que Él ha hecho con nosotros. Y esto mismo debemos proclamarlo a todas partes, pues contamos con su promesa, contamos con su respaldo. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido del poder de lo alto. Se refiere al Espíritu Santo, al poder derramado.
es que ese poder ahora está en nosotros. Y ese poder fluye en nosotros y en la capacidad que Él nos dio para llevar su mensaje. Qué cosa más maravillosa, qué desafío más glorioso el pertenecer a la iglesia, a la familia del Señor, al Señor que venció la muerte, al Señor que resucitó y al Señor que nos envía a entregar este mensaje poderoso. Y después lo sacó hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Se fue bendiciéndolos. Y ellos, pienso, mirando al cielo, y ahí iba el Señor. Y ellos lo estaban mirando, y en ellos se produjo una actitud de adoración. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. La respuesta, lo que produce la bendición que Él da, lo que produce lo que Él nos ha dado, que debe ser para nosotros un sinónimo de alegría interior, un sinónimo también, una expresión de compañerismo y hermandad entre nosotros, al congregarnos y al nutrirnos cada día y al crecer en Él cada día para llevar su mensaje poderoso a todas partes. Así que agradecemos al Señor por su obra maravillosa. Gracias te damos, Señor, por tu obra extraordinaria, por tu obra magnífica, por dar tu vida por nosotros, por entregarte por completo por nosotros y por enseñarnos, Señor, que tú deseas tener compañerismo con nosotros y que lo entendamos de esta manera y que nosotros podamos tener compañerismo contigo, que tú nos enseñes la importancia de tu palabra, nos enseñas la importancia de tu resurrección y la importancia de entregar tu mensaje. Te damos gracias por ser partícipes de esta obra tan maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.